Es... Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profes. ¿Cómo andan? Ahí ya se están uniendo. Profe Méndez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, profesora. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está la profe Rabini o no? No la vi todavía. Ah, sí, sí está. Ah, buenísimo. Buenas tardes a todos, todas, Hola, profes. ¿cómo Buenas estás? ¿Cómo están todos? Me alegro de verlos. Todo bien. Estoy admitiendo a los chicos y ya deshabilité la sala de espera y le habilité para que el profesor pueda compartir pantalla. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesores. ¿Cómo andan? Vamos a dar comienzo las clases de uno de los nuevos temas. En esta oportunidad lo va a desarrollar el profesor Méndez, que es sistema de compras y contrataciones. Me demoré unos minutitos porque estábamos armando lo del formulario. Así que, profe, si usted quiere verificar a ver si puede compartir pantalla y si tiene todas las funciones habilitadas, les damos la bienvenida a la continuación de esta materia. Y bueno, el profesor es el que va a marcar las pautas con respecto a cómo vamos a ir trabajando en esta etapa, en este nuevo tema. Está todo el material subido al aula, el profesor les ha armado trabajos prácticos también, temarios, para que ustedes puedan desarrollar. Así que, bueno, profe, todo suyo a la clase. Sí, bueno, ahí estoy tratando de compartir, espero que se pueda ver. De todo modo, voy a Ahí sí poner se ahí. ve. Ahí sí se ve, y no sé si podés compartir como Power. Y Sí, cualquier supongo que se cosita, puede. yo me quedo Ahí se acá, ve. usted me avisa. Sí, se ve Dale. perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, buenas tardes. A los profesores también. Un gusto de que estén acompañándome. Y bueno, especialmente a la profesora Sánchez y a la profesora Rabini. No sé si estará Marcelo, pero bueno. Lo que estamos por empezar nosotros es un tema que se llama compras y contrataciones, que es uno de los sistemas periféricos, digamos, en la ley de administración financiera, que no se los ve con detalle con la contabilidad pública número 1, pero como ustedes pueden darse cuenta, estamos desarrollando los temas generalmente para la última parte, siempre con los sistemas que tienen que ver con el Estado y el individuo, digamos, y el ciudadano, llámese persona física o jurídica. Este tema, que es compra y contrataciones, es una relación muy directa que vamos a ver nosotros a partir de los prácticos, pero es una relación muy directa entre el contribuyente, que tiene que pagar sus impuestos, pero también se interrelaciona con el Estado cuando ofrece los servicios. O sea, vamos a ver desde el punto de vista de cómo debería comprar el Estado y cómo deberían ofrecer y contratar los proveedores, digamos. O sea que de este punto de vista nosotros esta clase que vamos a tener sobre el régimen de contrataciones, necesariamente vamos a tener que empezar a hablar de un marco normativo. No va a ser tan tedioso y esa es la propuesta. Así que, ¿el profe está grabando? Porque no veo si... A ver. Sí, está grabando. Ah, bueno, buenísimo. Era porque nosotros después necesitamos grabarlo. Entonces, vamos a ver este marco normativo primero para poder ubicarnos cómo tenemos que intervenir con el Estado. Lo vamos a ver desde el punto de vista desde adentro del Estado, cómo deberían ser los procesos. Y también después vamos a tener oportunidad de ver cómo desde el lado de afuera un proveedor puede ofrecer los servicios y cómo tiene que cumplirse este tipo de procedimientos para elección del co-contratante.
Por razones de tiempo vamos a ver primero la parte nacional y después hay un práctico adicional que nosotros le hemos llamado complementario, que es la parte de compras y contrataciones de la provincia. Pero los prácticos de impugnaciones y la simulación de apertura de sobre, vamos a enfocarnos en el sector público nacional, porque los motivos de impugnaciones y que tienen que ver entre las empresas cuando participan en una licitación es muy similar porque a todos los sectores, digamos, sector público. Bueno, empecemos entonces. Administración Pública del Estado, vamos a ver. El primer gran, como muestra del marco teórico y normativo que tiene que ver, están puestos ahí todas las normativas que tienen y regulan este sistema de compra y contrataciones. La forma en que están puestas no está por razones de espacio, sino que a propósito lo hemos puesto. Digo, lo hemos puesto porque es un material de la cátedra. Lo hemos puesto en forma desordenada porque es por de acuerdo a la graduación de la norma y a la importancia que tiene. Obviamente, la Constitución Nacional de la República Argentina, vamos a ver en qué artículo establece que el presidente de la Nación es el responsable de hacer las contrataciones. La Ley de Administración Financiera, en el cual establece quiénes son, ya después vamos a ver que el decreto 1023 dice quiénes son los obligados a cumplir el régimen de contrataciones. En la Ley de Administración Financiera, en el artículo 8 de la ley, define quiénes son los obligados a cumplir el régimen de contrataciones, de compras y contrataciones. Así que por eso también la Ley de Administración Financiera tiene que ver. Después se ponen dos decretos, que es el decreto 1030 del 2016 y el 1023 del 2001. Está puesto así porque son los famosos decretos delegados. Después vamos a ver qué significa un decreto delegado. Es una normativa en el cual se llama decreto delegado porque el presidente, a ser el responsable de contratar y ejecutar los contratos del Estado, puede el presidente delegar en un tercero la representación del presidente. Por eso se llama decreto delegado y tienen fuerza de ley. El decreto 1023 se llama decreto de fuerza de ley porque está aplicado ahí todo el régimen de contrataciones del Estado. O sea, tiene una jerarquía, no es una ley, no se puede equiparar porque no es del Congreso, pero es un decreto delegado en función y atribución del artículo 99 al presidente, o sea que tiene fuerza. ¿Sí? Después abajo, los decretos que están ahí, 820 del 2020, es recién salidito del horno, como decimos nosotros, el día 25 de octubre del 2020, hace poco, yo creo que han emitido esta normativa. Por eso que nosotros siempre ponemos, cuando damos las clases de Contabilidad Pública 2 y nos enfocamos hacia el sector ya un poco más profesional y de aplicación, siempre las clases tienen que ser elaboradas y actualizadas. Por eso es que tratamos de que sea lo más actualizado posible. Obviamente, no vamos a equiparar nunca a un profesional que está encargado del área de compra de cualquier organismo. Hay que respetar la carrera administrativa y por algo son jefes de compra. Pero intentamos nosotros, desde el punto de vista, aunque sea de análisis, digamos, académico, que tiene que ver con gran parte de la parte práctica, lo más actualizado posible. Está bien, no pretendemos que vamos a igualar a lo que sabe un jefe de compra hoy, ¿sí? Pero sí vamos a tratar de estudiar lo mejor posible para que nosotros podamos hablar en terminología profesional y entender cuando somos analistas y asesores de alguna empresa para contratar, estar al día. Y después, obviamente, están las normas complementarias de los decretos 693-18 y ahí está el 287. Nosotros lo ponemos porque es el marco normativo. De todos modos, acá lo único que vamos a ver es cuáles son los procesos que tienen que seguir el Estado para hacer las compras. No vamos a hacer un análisis normativo de cada uno de los decretos. Pero hay que ponerlo porque ese es el cuadro, el marco normativo que nos encuadra al sistema. Nosotros hemos visto algo en Pública 1, incluso este material ya es de repaso, pero el concepto en general es que en realidad el Estado, la hacienda pública, va a necesitar satisfacer necesidades colectivas y va a necesitar, a través de la prestación de servicios personales, va a tener que necesitar comprar cosas muebles, inmuebles y derechos. Entonces, en cierta forma, esas son las compras en distintos tipos de naturaleza que vas a tener.
Entonces, cuando vamos a hablar de qué es una compra y una contratación, nosotros vamos a poner ahí que como contrato del Estado es toda manifestación de voluntad de la administración pública para producir efectos jurídicos donde la administración pública es uno de los sujetos. Esto es una definición que ustedes ya lo tienen vista, incluso han estudiado antes esta definición, pero acá lo importante son los elementos, que no es un contrato común entre particulares porque aparece esta figura que se llama la administración pública y vamos a ver después que esta administración pública tiene alguna prerrogativa con respecto a la modificación de algunos puntos del contrato. Ya sé, después vamos a ver los ejemplos en qué momento y hasta qué punto el Estado puede modificar un Estado, ya sea por emergencia económica, por lo que sea. Los elementos que intervienen entonces en un contrato, en el contrato del Estado, que es un contrato público, dentro del contrato público. El acto jurídico, entonces, que significa esa manifestación de voluntad de la administración pública de contratar con un tercero, los efectos económicos y patrimonial que significa ese contrato, y la administración pública, que es el elemento, una de las partes del contrato, que es la que define en qué área del derecho se va a mover el contrato. Puede ser una contratación simple de el Estado transformándose en una empresa y una contratación simple de un servicio, que va a ser por el derecho privado, pero cuando se habla que el Estado manifiesta y participa en una licitación y el Estado toma esa figura de Estado público, vamos a ver que tiene una prerrogativa distinta. Bien. Ahí estaba la definición de por qué la Constitución establece de quién es que le corresponde al presidente suscribir los contratos del Estado como consecuencia de normas emanadas del Poder Legislativo. O sea, nosotros sabemos y hemos visto que el Poder Legislativo a través, o sea, llámese Congreso de la Nación, a través de la ley de presupuesto, determina y le da las autorizaciones para gastar a cada organismo, ¿sí? Entonces, el monto y en qué gastar lo determina el presupuesto. De todo entonces, dentro de esos, cuando hablamos de contrato delegado, y por ser el presidente, el administrador de la cosa pública definido por Constitución, es el presidente que a través de ese decreto delegado determina cómo se va a ejecutar las compras y contrataciones. Entonces, decimos entonces que es un régimen mediante decreto delegado porque el presidente puede delegar el acuerdo, de acuerdo a normas a suscribir, toda la representación a otra persona. Generalmente siempre ya podemos ver a jefe de división de acuerdo a qué va a comprar y el monto de la operación, hay determinados responsables para firmar los contratos. Eso se llama técnicamente régimen autoritativo de compra. Nosotros sabemos que eso existe, no lo vamos a desarrollar al centavo, pero sabemos que existe, que de acuerdo a la compra y la importancia de la misma, hay un procedimiento y hay un responsable que lo autoriza. ¿Por qué? Porque está permitido por este famoso contrato delegado. Y bueno, también hemos visto también que en la Constitución y con este contrato, con el decreto delegado, el jefe de gabinete de ministros tiene algunas atribuciones con respecto a algunos actos comprendidos dentro de la ejecución de la ley de presupuesto. Es lo que nosotros veíamos en Pública 1 o cuando vimos también, hemos visto algo ahora cuando hablamos de ejecución presupuestaria, hemos visto que el jefe de gabinete está teniendo algunas potestades con respecto a la modificación de algunos puntos del presupuesto. Ese tema ha sido muy debatido por profesores y expertos en este tema, pero bueno, como está en la ley y está permitido. Entonces, dentro del sistema de contrataciones del Estado, vamos a ver entonces que dentro de todo mantiene el mismo espíritu de lo que tiene la ley de administración financiera, que significa esta famosa que nosotros siempre decimos la centralización de política y la descentralización operativa. Eso, dicho de otra manera, es que se puede descentralizar, delegar a unidades de funciones operativas de menor rango, pero manteniéndose siempre el control de la situación. Por eso decimos que hay una centralización de políticas y normas y hay una descentralización de gestión operativa. Vamos a ver después que el órgano central del sistema, que nosotros hemos visto que se llama órgano rector,
Sabemos que los órganos rectores son los órganos con potestad de normativa de cada uno de los sistemas, ¿se acuerdan? Bien, hemos visto también que por cada sistema hay un órgano rector. Bueno, en este caso, en el sistema de compra y contrataciones, que es un sistema periférico de la ley, porque no estaba en la ley original, pero es periférico y es aplicable para todos los elementos, toda la administración pública definido en el artículo 8 de la ley de administración financiera, estoy repasando, el órgano coordinador y el órgano rector es la Oficina Nacional de Contrataciones. Es un órgano, dice ahí que es el que, o sea, como es el que tiene la función de proponer las políticas de contrataciones, organización del sistema, proyecta normas legales y reglamentarias, dicta normas aclaratorias e interpretativas con respecto a la elaboración de pliegos de bases y condiciones, después a ver qué es, en cuanto a los pliegos en general o en particular, también desempeña o implementa un sistema de información para una evaluación continua del diseño y obviamente también analiza todas las acciones y procesos legales para determinar el co-contratante. O sea, cómo vamos a elegir nuestro proveedor desde el punto de vista del Estado. Ya vamos a ver que hay varias formas de compra. Después dice, bueno, las unidades, punto B, las unidades operativas de contrataciones funcionan dentro de cada jurisdicción, o sea, cada jurisdicción, cada SAF. ¿Se acuerdan lo que era el SAF? Sistema de Administración Financiera, que era el núcleo que realizaba las operaciones. Bueno, cada SAF, cada organismo, cada sistema administrativo tiene un organismo de jurisdicción de compra. La Universidad Nacional de Tucumán y cada facultad, por ejemplo, como un ejemplo, tiene su unidad de compra. Entonces quiere decir que este sistema, a eso hablábamos hace rato con la descentralización operativa. Entonces, cada unidad operativa, cada unidad del sector público, cada SAF tiene una unidad operativa que genera las compras y contrataciones de acuerdo a lo que prevé la Oficina Nacional de Contrataciones. Y está de nuevo escrito ahí el artículo 8 de la ley, porque ahí está la definición del sector público que está obligado, los que están ahí expresamente, artículo 8, inciso A de la ley, están obligados a cumplir el régimen de compras y contrataciones. ¿Sí? Bueno. Me van siguiendo hasta ahí, pero la idea es, como pueden ver, estamos viendo el marco normativo de qué estamos hablando para ver, ¿me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Sí, no es cierto? ¿Se Sí, entiende que profe. estamos, Sí, profe. estamos hablando, Sí, nos profe. estamos ubicando, digamos, de qué estamos hablando? Dentro del sector público nacional, definido en el artículo 8, vamos a tener que usar este régimen de contrataciones. Después vamos a ver en la provincia, que es el práctico. Pero dentro de las compras y contrataciones nosotros, y estos contratos del sector público en el cual no es un contrato común porque uno de los contratantes es la administración pública y ya no es un contrato común entre particulares porque uno de los contratantes es la administración pública. Después vamos a ver que eso tiene otro tipo de resolución cuando hay un conflicto. Ya no es que voy a ir en los tribunales comunes y lo voy a resolver. En este caso, nos referimos a que la administración pública se transforma en contratante. Bueno, los contratos los contratos que nosotros conocemos de la administración pública son los contratos que derivan en gasto para el Estado. Esto se deben acordar porque incluso hay una clase que da la profesora Sánchez ya para finalizar, si no me acuerdo, de Pública 1, pero hay que volver a interpretar para que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Los contratos públicos que derivan en erogación para el Estado, ¿sí? Gasto, ¿sí? Los contratos que derivan en recursos para el Estado, o sea, donde el Estado está percibiendo un recurso por ese contrato que va a hacer. Y los mixtos. Obviamente el mixto es que hay una contraprestación de que se genera un gasto y también va a tener una contraprestación en dinero por entrada y salida de recursos. Bueno, entre los contratos que generan gastos para el Estado, vamos a encontrar los contratos de suministros y compras en general. Lo que nosotros conocemos, los normales, papeles, nafta, todo lo que nosotros hemos visto por objeto del gasto, inciso 1, inciso 2, inciso 3, ¿sí? Son suministro y compra en general, ¿sí? Esos generalmente son gastos corrientes normales del funcionamiento y que van a tener su forma de infraestructura para comprar. Hay procedimientos de acuerdo a la importancia de la compra, cómo vamos a elegir el contratante. Después vamos a tener obras y reparaciones, está separado porque tiene otra forma, incluso después vamos a ver que existe una ley de obra pública, por eso lo hemos puesto separado como obra y como reparaciones.
tiene otra forma de contratar, la unidad de medida es distinta. Nosotros lo vamos a ver acá solamente la parte normativa. La práctica va a ser de compra en general. Después tiene contratos que derivan en locación de servicio. Este sería el inciso 3, cuando adquiere servicios de tercero de asesoramiento, o también llamado ahí todos los servicios no personales, luz, gas, teléfono, son contratos. Y los bienes de tercero, cuando también consideran contratos que derivan en gasto, cuando tiene, por ejemplo, que vamos a hacer arreglar una calle, y un tercero nos presta una retrocavadora. El mantenimiento de esa retrocavadora, que no es del Estado, pero lo va a tener que devolver en función, lo va a tener que devolver con estos tipos de gastos. Esos son bienes de terceros que el Estado genera gastos para mantenerlos. Bien, los contratos que derivan recursos, un poco, bueno, venta y locaciones viene el Estado. Nosotros hemos visto, cuando recursos, hemos visto ventas de cosas muebles, son ventas de cosas muebles, algo chico que el Estado puede generar, y generalmente locación de servicio viene el Estado, es cuando el Estado brinda un tipo de asesoramiento. Hemos visto eso nosotros en Pública 1 cuando veíamos venta de la administración pública. ¿Se acuerdan de ese clasificador por rubro? Bueno, y el otro que deriva son concesiones dadas. Cuando otorgan concesiones va a recibir los fondos y recursos del Estado. Bien. Y los mixtos, bueno, ahí están, son lo que significa entrada y salida de dinero, y bueno, por ejemplo, una especie de empréstito también. Y por último, son los contratos administrativos que no generan situaciones financieras, son los que nosotros conocemos como trueque. Muchas veces quizá uno cree que esto no funciona, pero bueno, está vigente y ahí existe alguna forma que hay en contraprestación con respecto a trueque. Generalmente se da por tierra o en contraprestación de otras cosas. Bueno, los contratos con incidencia patrimonial serían los que derivan en un aumento del patrimonio, son los contratos de suministro y obras públicas, ¿sí? Los contratos de cosas muebles, ¿qué significa? Aumenta el patrimonio porque son inventariados, y la construcción de la obra pública, ¿sí? Y los contratos que derivan en una disminución del patrimonio, bueno, son la desafectación de bienes del Estado, que nosotros hemos visto como recurso en el inciso 4 cuando se vende un bien del Estado, puede ser físico o acciones. Y por último, bueno, los que no modifican el patrimonio son los que nos generan, no generan patrimonio físico del Estado porque es una deuda. Bueno, dentro de todo este sistema de régimen de contrataciones del Estado, en el cual el Estado y los organismos y las unidades inferiores están obligadas a ejecutarlo porque están incluidos dentro de la Ley de Administración Financiera en el artículo 8, existen contratos que están excluidos de esa obligación. Y son, por ejemplo, los contratos del empleo público, las compras por sistema de caja chica, lo que celebren por los estados extranjeros con entidades de derecho público internacional, como instituciones multilaterales de crédito, ¿sí? Y los comprendidos por operaciones de crédito público. Eso que está explicado ahí es una exclusión taxativa del decreto 1030 y el 1023, el 1030 del reglamentario, ya lo vamos a ver, que lo excluyen para que todo el sistema de contrataciones que nosotros vamos a ver ahora no incluya este tipo de contratos. Y está bien que lo excluya porque, como nosotros vamos a ver, el contrato del empleo público se maneja por otro sistema, llámese por paritaria, llámese por concurso público, llámese por la incorporación de la ley del empleado público. O sea, existe otra normativa expresa que regula ese tipo de contrataciones, ¿sí? O sea, empleo público de planta permanente, ¿sí? Si yo contrato un abogado, es un inciso 3, no hay problema, no es, o sea, por ejemplo, un abogado, un asesor legal, ¿sí? Un asesor legal, por determinado trabajo y asesoría, por 4 meses, por lo que sea, hago un contrato, ese abogado me va a facturar sus honorarios y no va a ser planta permanente ni transitoria del Estado. Entonces, ese contrato sí va a entrar por el régimen de compra y contrataciones. Ya van a ver que se llama concurso, ¿sí? En cambio, el empleo de planta permanente o planta transitoria tiene otro sistema de régimen para incluir. No hay que hacer una licitación ni concurso público para incorporar a un empleado. Tiene otro régimen,
¿sí? Es un concurso, pero es otro régimen. Las compras por caja chica son compras de importe menores, que a los efectos es un régimen normal, de fondos rotatorios también se llama, que es un fondo chico normal que se va, bueno, ustedes saben cómo se maneja el sistema de caja chica, se va generando un monto muy chico para la operación de todos los días y se va reponiendo conforme a los gastos que ocurren. Son gastos menores normales del organismo. Y después, bueno, dice, los que se celebren contrato de extranjero con entidades de derecho público internacional es lo que lo excluye acá, porque ya no es obligación, como dice el artículo 99 de la Constitución, que el presidente tiene la facultad de representar un contrato para poder, ustedes ya lo habrán visto con el profesor Albaca, pero por ejemplo, para poder instaurar deuda pública o empréstito con derecho internacional, necesariamente sí o sí tienen que tener aprobación del Congreso. Ya no es, ya no es un contrato delegado, no sé si soy claro. Por eso lo excluye expresamente acá. Y bueno, y al último, las operaciones de crédito público, ¿sí? El punto C es porque la nación no se puede obligar con instituciones públicas internacionales. Y el punto D dice, no podés contraer deuda externa si no está aprobado previamente por el Congreso. Eso ya lo han visto muy bien y han debatido demasiado con el profesor Marcelo en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, esto que está acá es pregunta de examen. Diga cuáles son los contratos excluidos por el régimen de contrataciones del Estado. Usted tiene que poner estos 4 y dar un ejemplo. Y ahí tienen un punto. Por eso este tema es importante, porque son excluidos y por eso me he dedicado y he demorado a explicar por qué están expresamente excluidos. ¿Sí? Son contratos, pero se hace por otra vía. Bueno, vamos a ver ahora los contratos que vamos a ver nosotros como ejemplo y vamos a hacerlos prácticos y vamos a simular que vamos a abrir una oferta, no vamos a impugnar entre nosotros, vamos a ver como si la profe Sánchez y la profe Rabini me ayudan a armar esa clase en la cual vamos a simular una apertura. Pero bueno, un poco de práctica, digamos. Pero, ¿cuáles son los contratos normales que nosotros vemos en la administración pública? Normal para el desenvolvimiento, creo que van a recorrer en los gastos corrientes y comunes, en los gastos operativos. Algunos llaman también de consumo. Vamos a ver, por ejemplo, los contratos que nosotros hemos visto son con orden de compra abierta, compra informatizada, con iniciativa privada, con precio tope y testigo, y ese testigo de referencia vamos a ver después, que es la Sindicatura General de la Nación la que tiene potestades para definir cuáles son los precios testigos. Se llama precio testigo porque es un precio de referencia en el cual si yo quiero comprar un vehículo de determinada característica, ya está definido cuál es el importe que voy a recurrir para la contratación, ¿sí? Así que a eso se llama referencia. Después vamos a ver que la oferta no pueden superar el determinado monto del monto de referencia, hay que explicar por qué yo contrato distinto al precio de referencia, eso lo vamos a ver después. Y después vamos a ver cómo cuando somos oferentes podemos impugnar a alguien que ese alguien ofrezca un importe distinto al precio de referencia, ya lo vamos a ver. Después dice una deuda consolidada, que no es ni más ni menos que encontrar entre obligaciones y compra y venta de artículos, vamos a ver cuál es el precio real, y la llave en mano, que se usa mucho para la obra pública o reparaciones. Bueno, ahí está, hombre, por orden de compra abierta es una forma de comprar, es una forma de contrato. Es un contrato en el cual se dice que yo voy a comprar determinados bienes, cantidad de bienes, sin determinar el precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a comprar 10.000 litros de gasoil para las unidades de transporte interno del organismo, por ejemplo. Pero una vez que he llamado a licitación o he llamado a una compulsa previa de precio y he determinado a quién le voy a comprar, ¿sí? Pero les determino por unidad de medida, o sea, en este caso dice por cantidad de bienes y servicios. Sin determinar el precio, pues se llama abierta. ¿Y cómo voy a saber cuánto es porque seguramente va a decir, che, bueno, automáticamente me estoy imaginando la ejecución presupuestaria. ¿Cómo voy a saber el compromiso? Y el compromiso se llama orden de compra abierta y se va ejecutando y comprometiendo de acuerdo al gasto devengado y al precio unitario que se ha sido consumido en el momento, ¿sí? Entonces ahí sería otro ejemplo de devengamiento y compromiso simultáneo. Listo. Está previsto,
y existe ese tipo de contrato. Compra informatizada es la que se emplea hoy en día, como se está usando mucho, es por compra de bienes homogéneos bajo un costo unitario, y se realiza habitualmente en unidades que tienen que ver con el mercado de la parte de informatizado. Generalmente es cuando hoy en día hay muchos proveedores normales del Estado en el cual se hace un contrato y con la simple emisión de un mail participan 2 o 3 con una rápida compulsa de precio y puedes comprarlo automáticamente. Esos proveedores que participan con esos mails ya están identificados, son proveedores del Estado y generalmente son los proveedores normales del organismo. Tiene que cumplir determinados requisitos. Eso se llama con compra informatizada. No es necesario llamar a la licitación, sino que ya está predeterminado este tipo de compra, el contrato a determinados proveedores. Tiene que ser bien homogéneo, que siempre le compran. Por ejemplo, papel. Después, con iniciativa privada, eso es algo muy novedoso, que hace rato no se está viendo en el sector público, pero prevé, lo que significa que a personas físicas y jurídicas que hagan determinada desarrollo o investigación de desarrollo puedan generar un problema, un bien muy novedoso para beneficio del Estado, y ellos, los proveedores, se presentan al Estado diciendo, hemos fabricado esto. Un ejemplo sería esa válvula especial de respiración por el tema de una máscara que hicieron unos ingenieros acá tucumanos, no sé si se acuerdan. Por el tema de COVID, inventaron una válvula con impresoras 3D, una válvula muy novedosa que ayudaba a aplicar oxígeno con esto del tema de la pandemia, y era un invento tucumano, no sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda lo que estoy diciendo? Bueno, en este caso, ese producto no estaba definido en el mercado, pero por ejemplo, los chicos, no me acuerdo cómo el apellido, pero hace poco lo dijo, son tucumanos. Sí, a ver, habiliten el micrófono porque como por ahí es difícil. Sí, salió en el diario. Bueno, ese es un ejemplo, no me acuerdo, que bueno, un tucumano inventaron con una máscara de un snorkel que vieron en Europa, adaptaron esa válvula, lo hicieron con la impresora 3D y mejoraron el flujo del oxígeno para los enfermos de COVID. Y de esa manera eficientizaron muchísimo cómo le aplicaban oxígeno a los enfermos sin necesidad de que vayan a respirador mecánico, que era el otro paso. Han inventado un paso intermedio muy novedoso. Este ejemplo sería en el caso de que se llama iniciativa privada. Estos chicos han inventado una válvula nueva y podrían haber ido a la Secretaría al Ministerio de Salud y decir, mira, hemos inventado esto, entonces seguramente el Ministerio de Salud les compraría las válvulas. Entonces, en esa manera, es un proceso de compra en el cual ha iniciado la iniciativa desde el proveedor al Estado y no del Estado al proveedor, como generalmente estamos acostumbrados. ¿Voy bien? ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Porque yo soy de hablar mucho, me parece. ¿Se entiende, no es cierto? Hasta ahora, bueno. Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Si Sí, ustedes se profe. aburren, que yo hablo mucho, algunos profes digan, pare, vamos a dar algún ejemplo y sigamos. La pregunta de esto es, che, esto es mucha normativa, ¿qué me van a preguntar en la cátedra? En la cátedra lo más probable es que te pregunte qué es la contratación, cuántos sistemas de contrataciones conviene, qué tipo de contratos existen, qué generan recursos, qué no, y este tipo, bueno, mínimamente hay que conocerlos. Ya vamos a entrar específicamente a la compra y contratación. Bueno, sigamos con los temas de contrato. Bueno, con precio tope ya hemos hablado un poco, son aquellas contrataciones en las cuales el llamado a participar, llámese licitación privada, licitación pública, concurso privado, concurso público. Después vamos a ver que no es lo mismo licitación que concurso. Buenísimo. Entonces, son aquellas contrataciones en el cual se indica cuál es el precio máximo que el Estado va a pretender pagar. O sea, nosotros no, si somos proveedores, con ese precio tope, ¿sí? Nosotros después vamos a ver que no nos podemos exceder más del 5%, digamos, de acuerdo a las condiciones económicas actuales. Hoy, imagínense, si el Estado me pone, vamos a comprar, por ejemplo, vamos a comprar determinados bienes que están valuados en dólares y yo soy un proveedor que tengo en dólares. Después, ¿a qué precio le puedo ofrecer al Estado venderles mis bienes si no tengo un valor de referencia que cambia tanto? Bueno, ese es el problema que está teniendo el Estado. Y es por eso que uno de los problemas que el Estado, los proveedores siempre dicen, vamos a ofertar
determinados bienes y vamos a poner dentro del precio de esos bienes alguna diferencia de cobertura por si acaso se modifica el precio hasta que me aprueban la licitación. Por eso decimos que el Estado termina comprando más caro que un particular. Pero bueno, lo vamos a analizar después. Entonces, el precio tope está indicado por, se llama precio testigo y es definido por la Sindicatura General de la Nación, que hace un estudio de mercado, de precio, de costo y determina cuál es el costo normal que puede costar lo que puede comprar. En el caso anterior de la válvula, esa que estábamos hablando por iniciativa, no entraría acá, porque no existe evaluación No anterior. sé quién es un tal Brito, Gustavo Brites. ¿Qué sé yo? Gustavo. ¿Hay algún problema? Chicos, ¿necesitan algo? ¿Alguien está preguntando algo o no? No, profe, hay algún alumno que tenía desbloqueado el micrófono, me parece, pero no es de la reunión. Hayan solucionado. ¿Cómo no? Ah, no es la reunión. No, Bueno, no, no. Parece que no había es- algún sonido de la casa, digamos. está bien. Ocurre. Entonces, el precio, estamos hablando de este tipo de contrataciones con el precio tope. Y el precio tope está definido por la Sindicatura General de la Nación y se dice un precio de referencia en el cual sabemos que los proveedores no pueden ofertar más o menos del 5%. Ojo, que estamos hablando de precio tope del 5%. Después vamos a ver que también un proveedor no podría ofrecer el bien con menos del 5% de lo que dice el precio testigo, porque ahí estaría algún problema que se llama precio vil e irrisorio. Creo que antes de ayer hubo un problema con la compra de contrataciones del periodo anterior con respecto a obras sociales, no sé si se acuerdan. Creo que salió. Y había un problema, ya vamos a buscar la noticia, que había problemas que los oferentes habían puesto en precio vil e irrisorio, de tal manera que los otros proveedores no podían participar. ¿Por qué? Porque el precio era vil e irrisorio, o sea, muy barato, de lo que era imposible venderle a ese precio. Después que ganaban la licitación, por el poder imperium del Estado, le actualizaban el precio al ganador y quedaban todo todo entre amigos, digamos. Bueno, después vamos a ver por eso cómo es ahí el tema, hasta dónde se puede este 5% de precio tope. Por algo está el precio de referencia, digamos, para eso existe y es legal y es un derecho para el Estado no pagar más de eso porque le va a caer el control, y a los proveedores que ninguno pueda ofrecer en un precio menor. O sea, para que todos compitan de igualdad. El tema de las licitaciones privadas o públicas, el motivo es que haya igualdad de condiciones para ofertar y contratar con el Estado. Todos tenemos que tener el mismo derecho para contratar con el Estado. Hay que cumplir con algunos requisitos, ¿sí? Y la deuda consolidada es entre dos o más entidades del Estado que se prestan y contraprestan situaciones, y bueno, y individualmente se generan las condiciones. Y la llave en mano que hablábamos hace rato es cuando la contratación se efectúa, que tiene mucho que ver con la parte de construcciones, cuando directamente se hace por el total del proyecto, y se termina y toda la contratación con el final, digamos. No existe contrataciones parciales, ni es por todo el concepto. Generalmente se usa por el tema de reparaciones, ¿sí? Ya sabemos, porque cuando es reparación es una cosa, cuando es obra pública es otra cosa, construcción es distinta. Ya después vamos a ver cuál es lo que significa obra pública o no. Bueno, después de esto, nosotros tenemos, ya empezamos ya la parte práctica, la modalidad de contratación. O sea, el Estado va a elegir el proveedor, el co-contratante. Nosotros decimos co-contratante, el mismo de decir proveedor del Estado, ¿sí? Bueno, no es lo mismo, pero lo vamos a utilizar ahora. ¿Cuáles son los procedimientos para elección? Cuando decimos el Estado, ¿qué compra el Estado? Bueno, compra bienes, servicios, insumos. ¿Cómo compra? Compra al contado, compra en crédito o por algún contrato mixto. Ah, bien. ¿Y cómo son los contratos? Ya sabemos, llave en mano. Esta es la forma de elección del co-contratante. Estos son los procedimientos para elegir el co-contratante. Por eso cuando a uno le preguntan, che, ¿cómo compra el Estado? El Estado compra por licitación pública, licitación privada, está mal contestada la pregunta, porque esa es la modalidad que tiene el Estado para elegir el contratante. Bueno,
hablando un poquito de eso. Bueno, por regla general, siempre, incluso en la provincia y seguramente en el municipio, por regla general, ¿sí? Toda compra que haga el Estado, ahí dice la normativa, todo, pero yo lo resumo, toda compra que haga el Estado, por regla general, debe ser por licitación pública, porque de esa manera lo publica a toda la comunidad y todos tienen el mismo derecho de participar en esa licitación. ¿Sí? Obviamente después vamos a ver que hay determinadas compras que resulta antieconómico usarlo en la licitación pública, porque la licitación pública tiene algunos requisitos en el cual tienen que tener la seguridad de que toda la ciudadanía incluso se entere. Así que en cierta forma tiene otro tipo de régimen. Después vamos a ver que existen otras formas de elegirle como contratante si la compra es de menor envergadura. Pero por regla general, el artículo 10 es por licitación pública. Nosotros en los exámenes algunas veces les decimos, se necesita contratar tal cosa, por ejemplo, contrato de insumo de pasajes aéreos, por ejemplo, vamos a contratar pasajes aéreos para nuestros funcionarios. Entonces, ustedes no digan, bueno, por razones de regla general, vamos a contratar por licitación pública. Ustedes tienen que elegir cuál es el sistema más económico para ese organismo de contratar. Está bien que contrate que por regla general es la licitación pública, pero también la normativa permite hacer más económico, eficiente, eficaz, como las famosas 5E que ustedes conocen de memoria de Contabilidad Pública 1. Bueno, otro sistema, el sistema de licitación pública es la que se realiza cuando el criterio de selección se llama licitación, porque el criterio de selección del co-contratante es primordialmente por factor económico. O sea, si yo voy a comprar algo donde ese algo es determinante el precio, voy a elegir a aquel proveedor que me ofrece menor precio, o sea, es cosas físicas normales y común que exista en el mercado. Una computadora, un rodado, algún mueble, ¿me entienden? Es una cosa común, entonces lo que va a tener en cuenta ahí es el precio, por eso se llama licitación pública. O también privada, vamos a ver qué es la palabra licitación. Y cuando hablamos de concurso, entonces el criterio de selección de ahí en este sentido es generalmente es de acuerdo a las capacidades de la persona, por eso en este caso sería talento de capacidad técnica o científica o artística o académica de una persona. Por eso, si yo voy a contratar una traffic para que lleve a los alumnos de Contabilidad Pública Contabilidad Pública 2 a ver cómo votan el proyecto de presupuesto en la Nación, vamos a hacer un viaje de estudio, voy a hacer una licitación, en este caso sería una licitación privada porque el importe no creo que sea más de 3 millones el precio, una licitación privada en este caso, porque lo que más importa es el precio, el valor kilómetro que me dice el servicio del que me transporta. Ahora, si yo voy a contratar una persona que venga a darme una charla de capacitación a los alumnos de pública, ahí sí voy a tener que llamar a un concurso y lo voy a tener que ver a ver cuál tiene mejor característica y talento para elegir. Entonces, generalmente cuando hay una contratación de personas o la capacidad técnica de lo que estamos viendo, generalmente se dice concurso. Y cuando tiene que ver la característica de la calidad y el precio, estamos hablando de licitación. Bueno. ¿Profe? Sí. Tengo una duda. Cuando estaba hablando al principio de una regla general, usted dijo que, o sea, nos pueden preguntar que no siempre tenemos que contratar por licitación pública o algo así. ¿Lo puede explicar esa parte de vuelta? Claro, sí, está bien. Te cuento. Por norma general, si ustedes me dicen, la licitación pública es la forma por regla general que tiene el Estado para contratar, para elegir el contratante. Perfecto. Y es lo más transparente que existe. Perfecto. Porque permite de iguales participación de todos. Perfecto. De todos los ciudadanos en condiciones de contratar. Perfecto. Y es transparente. Perfecto. Y tiene muchas condiciones técnicas y tiene muchos requisitos legales que cumplir. Perfecto. Tenés razón. Pero no es económico. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si yo voy a contratar, en este caso, por ejemplo, la contratación de una traffic para que nos lleve al Congreso a ver cómo votan el presupuesto, por ejemplo, entonces en ese caso no es necesario llamar a una licitación pública, porque una licitación pública tengo que emitirlo en la red de comprar.com. Es decir, hacer un pliego general, un pliego particular, venderlo al pliego.
no sé si va a tener que presentar Flechabús, se va a tener que presentar, no sé, empresas que están vigentes, aerolíneas. O sea, todo ese procedimiento va a tener que venir la Sindicatura General de la Nación a hacerme un dictamen de cuál es el precio testigo que tengo que tener yo para contratar. O sea, ¿qué te quiero decir? ¿La licitación pública es lo más transparente? Sí. Entre comillas, ¿sí? Entre comillas. ¿La licitación pública es lo más transparente? Sí. Está previsto en todos los pasos normativos para cumplirse. Pero en algunas compras que no son tan significativas resulta antieconómica. Entonces, si hago, ya vamos a ver los decretos del 1023 y el que estamos por ver ahora, existe la forma de contratación al cual sea más económica para hacerlo, o sea, más eficiente. ¿Sí? Eso no significa que esté mal, está dentro de la normativa. O sea, ¿qué te quiero decir? El Estado sabe que es caro hacer una licitación pública. Pero por eso vamos a ver después que hay distintos montos en los cuales si ese monto supera lo que yo quiero comprar, voy a recurrir sí o sí a licitación pública o concurso público. A ver qué me dice. Sí, es el 713, Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos? Pone el apellido Juan Carlos, pero ese 713 es provincial, creo, ¿no? Es 713 es provincial, pero bueno, está bien. Es verdad lo que dice Juan Carlos, ahí en ese 713 que es provincial, es 13, ¿no es cierto, Juan Carlos? Es provincial. En ese decreto, por ejemplo, que cuenta su compañero, vamos a encontrar que están los montos por los cuales yo puedo utilizar el procedimiento, pero por regla general es la licitación pública. ¿Está claro? ¿Estoy claro o no? Sí, Entonces, profe. a vos te digan cuál es el método para contratar. Si te preguntan así, bueno, ya ahí vas a tener que decir, existe un método por regla general que es la licitación pública porque todos participan. No obstante ello, de acuerdo al monto, existen otros procedimientos, vas a tener que poner. Y ahí queda completa la pregunta. Lo más probable es que la cátedra te pregunte, si usted vamos a contratar una tráfico para ir a Buenos Aires y nuestro precio testigo es no más de 30.000 pesos, bueno, voy a decir, no voy a decir licitación pública con la compulsa abreviada, mandarle a la empresa El Sol, o mandarle, o sea, la empresa son que venden, que alquilan tráfico a TESA o no sé, a la línea 19, con esa invitación, la compulsa abreviada, yo ya voy a obtener una idea cuál es el precio testigo y voy a poder viajar. No voy a hacer una licitación pública para eso, porque aparte que el decano me quiere matar cuando llego a hacer una licitación pública para llevar a los alumnos a Buenos Aires. Bueno, existe otra metodología que se llama, el artículo 11 dice subasta. Aparece una nueva forma, digamos, estamos hablando del 1030 y 1023. El 1030 que es la subasta, a ver, hay un chat, disculpen que me demore. Sí, sí, entendió. Bueno, falta decía Juan Carlos que ese 713 es provincial, ¿no es cierto, Juan Carlos? Eso necesito que lo digas. Yo sé que sí, pero lo tienes que decir tú. El artículo 11. Sí, profe, el 717 es de este año, el decreto de Sí, provincial de este año. es de abril, 19 de abril, creo que sí, salió Entonces, quiere decir, ahí está una muy buena pregunta y gracias, Juan Carlos, porque me sirve mi pregunta. Si yo soy empleado de la Administración Pública Nacional y quiero contratar este tráfico para que nos lleve a los alumnos a ver cómo votan el presupuesto en el Congreso, ese 713 no es aplicable para nosotros. Por eso es que nosotros siempre le decimos a ustedes, este es el sector público nacional, este es el sector público provincial, a eso se refiere con ámbito de aplicación, eso se llama jurisdicción. Por eso es que se han quedado hasta mudos los profesores hablando en contabilidad 1 y en administración pública 1, se han matado explicando eso, para que ustedes justamente no se coman el amague. Si yo voy a participar en una licitación de la nación, yo tengo unas traffic y quiero llevarlo al alumno de pública, voy a tener en cuenta el 1023 y el 827, creo que ha salido nuevo ahora el 25 de octubre. No me acuerdo el número, ¿sí? O sea, eso va a ser mi regla de juego. Ahora, si yo voy a llevar alumnos de la escuela secundaria, no sé, tal XX que son provinciales, mi regla de juego va a estar en el 717 que dice Juan Carlos. Me van siguiendo, ¿no es cierto? Entonces yo... Profe, sí. Profe, disculpe, ¿sí? y ahí también le quiero acotar que Sí. para los municipios
también existen otras normas. Exacto. Específicamente para el municipio de Capital, también tenemos otra reglamentación para el régimen de compras y contrataciones. Por eso, como dice el profesor Méndez, es muy importante saber el ámbito de aplicación del organismo para definir cuál sistema o hasta qué topes están especificados los distintos tipos de contrataciones para las compras y contrataciones. Muchas gracias. Y justamente eso es importante porque yo, desde el punto de vista del proveedor, también puedo impugnar a ver quién ha autorizado esa compra. Porque yo, no se olviden, ya vamos a hacer una simulación de apertura de sobre acá. Y nos vamos a tener que debatir y ustedes van a tener que pelear y manifestar sus derechos. Van a dentro de la normativa, ¿sí? Es importante eso porque en un acto de apertura, algún error formal te puede significar impugnar la resolución de la oferta de uno y automáticamente que la oferta caiga en tu asesorado. Y algunas veces ganar una licitación pública o privada, incluso en el sector público provincial o municipal o en el nacional, le puede significar un muy buen ejercicio económico a tu asesorado. Por eso hay que tener en cuenta esto. Y ya no sé si hay algunos, yo sé que, bueno, Juan Carlos creo que debe ser experto en compra porque le entiende, sabe cómo esto. Es importante ya ir preparado, lamentablemente, cuando si vamos con nuestro asesorado, le vamos a armar el pliego, le vamos a asesorar, le vamos a acompañar si quiere al acto de apertura, pero ahí vamos a tener que estar bien despiertos junto con el abogado como para generar ese problema porque vamos a licitar y a concursar a ver quién le va a vender al Estado. Y si bien es cierto que el Estado por ahí paga tarde, pero es uno de los multiplicadores de economía. El Estado es uno de los que más compra y formadores de precio incluso. Hay un chat ahí, no sé si, a ver, disculpen que me demore, depende por qué la impugnaron. Claro, sí, hay que ver bien cuáles son los motivos de impugnación. Eso lo vamos a ver nosotros en el práctico, creo que 14, los motivos de impugnación. Bueno, la subasta pública, en este caso es otro sistema de elección de co-contratante cuando opera este tipo de bienes. Hay algunos bienes que no están determinado el precio, ¿me entendés? Entonces, cuando no está determinado el precio de mercado, el Estado no se olvide que compra muchas cosas y cuando no está determinado el precio del mercado, lo más viable es la subasta pública. Yo le puse un muñequito ahí con el martillo, pero es justamente así. El Estado llama a subasta pública cuando quiere comprar algunos bienes que no tienen valores, el valor de mercados, por ejemplo, una obra de arte o lo que sea, ¿sí? Y ahí está incluso que son algunos bienes inmuebles, algunos semovientes, o sea, caballo, vaca, semovientes que tienen que ver. El Estado también compra caballos generalmente para la fuerza de seguridad y bueno, para lo que sea. Y vaca, no sé, también, y de algunos objetos de arte, bueno, que tiene valor histórico. Ese valor no es un cuadro común que lo podemos comprar, no sé, en algún comercio de la terminal vieja, digamos, es un ejemplo, y no para menospreciar a las excelentes obras que venden ahí, sino que también tiene que ver que a un experto diga que ese tiene un valor de arte. Y obviamente aparece el último, venta de bienes de propiedad del Estado Nacional. La subasta es uno de los motivos por los que el Estado puede vender. Está previsto que para vender un bien del Estado tiene que recurrirse a la subasta. ¿Mm? Bien. No sé cómo estamos con el tiempo, pero espero que estén... Ahí empezamos entonces la elección de proceso de selección, de cómo hablar licitación y concurso privado. Dice ahí que Profe Méndez, vamos bien con el tiempo. Nos quedan buenísimo. 5 minutitos, nada más que no sé si los chicos van teniendo alguna duda, si vamos muy rápido, no sé. Eso nomás para que lo vayan midiendo. Sí, yo por ahí me pongo a hablar y me voy, pero los chicos van entendiendo a lo que estamos refiriendo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso de la licitación como norma general? Está buena la pregunta porque sirve para aclarar algunas cosas. ¿Entienden la diferencia de lo que es licitación y concurso? Ahora vamos a ver, de acuerdo, distintos procedimientos, cada uno en grado menor de exigencias legal, ¿sí? Por ejemplo, el primer caso, sí, hay un sí, bueno, se entiende bien. Somos 73, la idea es que, bueno, por dos profes más, somos 70 por lo menos, la idea es que los 70 estén de acuerdo.
Bueno, hasta ahora no hemos hecho nada, simplemente explicar cómo elige el co-contratante del Estado. En este caso, el 1030 que ha sido actualizado en octubre del 2000, ahora en el 2020. El 25 de octubre, para colmo, hace poquito. Bueno, pero han actualizado con respecto a los montos. Ya vamos a ver a qué se refiere. 827 el decreto. La licitación y concurso público, entonces, perdón, es un procedimiento administrativo que consiste en una invitación a contratar de acuerdo a las bases previstas establecidas con la finalidad de obtener la mejor oferta, la más beneficiosa y a todo el mundo, o sea, es abierta. Entonces es público, ¿sí? Tiene un montón de requisitos legales, tiene que estar publicada. En el Estado Nacional, aparte, en el Estado Nacional, por ejemplo, nosotros, universidades, cuando llamamos a concurso público, a contratación pública o licitación, tenemos que incluir en el diario de mayor tirada por 3 días. Y de acuerdo a la publicación existe plazos para que los oferentes vengan a comprar el pliego, hagan el depósito de garantía, después de explicar cuál es el periodo para apertura de la oferta y en una solemnidad donde participan los proveedores con sus respectivos abogados, se abre los sobres, se hace el cuadro comparativo y se dice quién es una adjudicación previa, que nosotros hemos visto en pública, que eso no generaba compromiso cuando se hacía la orden de compra. ¿Mm? Obviamente hay un periodo de impugnación y todo eso. Todo ese trámite de impugnaciones y pliego de condiciones lleva un costo y es por eso que de acuerdo cuando el monto es significativo, necesariamente la licitación, obra licitación pública. Como decía Juan Carlos, en la provincia también está determinado el monto por qué procedimiento vas a recurrir. Después está la licitación en concursos privados. Eso tiene menor grado de solemnidad, pero la diferencia es que se invita a determinados proveedores. O sea, la licitación pública era para todo argentino nativo que quiera habitar el territorio de la nación argentina. Están con posibilidad de participar. Tienen interés simple, interés de todos para participar. El más simple de los sentidos, el más común, interés común. Entonces, en la licitación de concursos privados, es una invitación a determinados proveedores nada más. O sea, ¿a quiénes los invita? A los que están dentro del sistema de proveedores del Estado, están inscriptos con determinadas características, están inscriptos y los invita a cotizar. Generalmente se invita a determinados rubros, generalmente son a los rubros generalmente aprobados en el sector, los proveedores más comunes, siempre se utiliza, por ejemplo, para comprar computadora, para comprar papel, siempre se manda una invitación para contratar, ¿sí?, a los proveedores determinados que están ahí. O sea, no se entera todo el mundo, se entera solamente los proveedores de ese rubro, por eso se llama privado, ¿sí? Obviamente tiene un monto de tope. Cuando supera el monto, necesariamente va a tener que recurrir al concurso público. Por eso vemos que, si bien es cierto, la normativa general de la particularidad, la generalidad de la ley es la licitación, pero existe otra posibilidad para poder hacer un procedimiento dentro de todo legal y que sea económico. Y por último, los más usados lamentablemente en la administración. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque tiene una reglamentación, tiene una característica y formalidad un poco más operativa, digamos, que es la contratación directa. La contratación directa procede cuando no puede realizarse ninguno de los incisos previstos en el artículo 25 del 1023. El artículo 10, el decreto delegado 1023 nos dice, nacional, ¿no?, nos dice cuáles son los motivos por el cual yo tendría que poder hacer una contratación directa. Después vamos a ver qué significa cuando no puedo licitación privada o ha fracasado una licitación y por razones de urgencia termino comprando acá. Nosotros ahora en el 2020 hubo varios decretos que por razones de emergencia de salud, todas las dependencias de salud podían obviar los sistemas de compra y contrataciones y hacerlo como contratación directa hasta cierto monto. Lo tenemos acá hoy lo tiene usted en el cuáles son los decretos, pero bueno, ya lo vamos a llegar ahí. Y después entonces, la contratación directa puede ser por dos caminos. O es la compulsa abreviada, o sea que a llamar a 2 o 3 proveedores nada más, decirle, mandarme, se pide por mail, incluso por mail, cuánto está determinados bienes y se termina haciendo una compulsa normal de hasta 3 o 4 presupuestos simplemente. Se tiene 3 o 4 presupuestos, 3 o más, se dice la normativa, pero con 3 presupuestos normales de los proveedores normales que tenemos, ya podemos elegir y hacemos una compulsa abreviada. Y la adjudicación simple es simplemente decir, te mando la orden de compra
por razones de extrema urgencia y listo, no se, a un proveedor que siempre se lo compra. Eso ya son procedimientos de compras normales de todos los días. Si es un monto significativo, necesariamente va a tener que recurrir al concurso privado. Y si es mucho más el monto significativo, va a tener que recurrir a concursos públicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta forma de elección del co-contratante tiene, por regla general, la licitación pública, pero a los efectos de hacerlo un poco más económico y más rápido, porque no tiene tanto el plazo, tantas exigencias legales, es si tener estas otras dos formas de elegir, por el concurso privado o licitación privada y la contratación directa, que puede ser por compulsa abreviada y con con adjudicación simple. Y por último, y creo yo que estaríamos. Ahí están Sí. todos los, no sé si lo terminamos acá o queremos ver, porque el artículo 25 tiene varias excepciones. Yo diría de que lo dejemos hasta acá pendiente para que podamos hacer digamos, el formulario con los chicos y la clase que viene sigamos, Sí. pero no sé si hay dudas hasta acá, antes Sí, que compartamos. Voy a poner el... Ahí comparto en el chat del formulario, profe Méndez, pero no sé si hay alguna duda de los chicos, no sé si es que quieren que revisemos acá para no seguir en el tema porque ya se ha cumplido el horario. Dale. Ahí te dice Luciana que está todo claro, que muchas gracias. Sí, yo lamentablemente, como hablábamos con la profe Sánchez y también con Oralí, necesariamente la primera parte vamos a tener que recurrir a un marco normativo. Pero es importante, como bien lo advirtió ahí un alumno, depende de las condiciones que se den, vamos a recurrir a la impugnación o no. O sea, lo que sí me quedó claro y me gustó es que todos han podido entender cuáles son las jurisdicciones en las cuales podemos, y cuál es importante saber a qué jurisdicción voy a contratar y cuál es la normativa que me va a regir. Eso, en cierta forma, ayudará en el futuro, cuando sean asesores o cuando sean funcionarios también públicos, porque son asesores de autoridades o asesores de cosas. Hay unos... quieren que... Bueno. Pueden habilitar el micrófono y hacer algunas preguntas de cualquier tipo, ya que está la profesora Sánchez y la profesora Rabini, pueden preguntar lo que sea. Profe, ahí hay una alumna que dice que sí. no sabe si todo se entendió. ¿Podemos hacer un breve esquemita de qué es lo que hemos dado como teórico, como marco teórico esta clase? Lo que pasa es que todos los temas de la materia implican un componente teórico y un componente práctico. Entonces, la primera parte sabemos que es la parte dura de volver a repasar cosas que por ahí ya se ha visto en Pública 1. Y bueno, la clase que viene vamos a terminar la parte teórica seguramente y ya empezaremos con la práctica, que va a ser como lo más entretenido. Pero por las dudas, hacer un breve repaso. Yo, mientras tanto, mientras ellas van haciendo el formulario que está en el chat, si querés marcarle qué es los temas que deberían llevarse, digamos, en la cabeza de la reunión de hoy, nada más. Bien. Lo que nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo con esta clase? Necesariamente íbamos a tener que hablar sobre los decretos que forman parte de este esquema de la cuenta de las compras y contrataciones del Estado. Por eso es cuando hemos empezado a hablar sobre la primera parte de la presentación. Hemos hablado del marco contextual y teórico, digamos, de la normativa. Entonces, fíjate vos cuando vean en el material que está en la aula virtual, la primera o segunda diapositiva habla del marco contextual. Nosotros vamos a leer dentro de ese marco ese sistema, cómo está definido por el decreto 1023, ¿sí? Y especialmente vamos a elegir y vamos a enfocar de cuáles son las metodologías para elegir el co-contratante. O sea que vamos a tener que, de acuerdo a la normativa, qué procedimiento corresponde realizarse para que el Estado elija el co-contratante. O sea, que eso es lo que vamos a encontrar. En el 1023 vas a encontrar que una licitación privada, que una licitación pública, que una compra directa a través de compulsa de precio y que es una compra directa con adjudicación simple.
Eso lo va a sacar el 1023. Y después, con respecto a los montos de cuánto opera la licitación de la compulsa privada de precio, la licitación o concurso privado, y después la máxima, que es la de concurso y licitación pública, lo va a encontrar en el artículo 827 que salió ahora, que son cuando hablan de módulos. Entonces, ¿qué queremos nosotros demostrar con esto? ¿Qué queremos, a dónde nos queremos enfocar? Que el alumno entienda que existe un marco normativo que está dentro del régimen de compra y contrataciones y que es aplicable para todo el sector público de acuerdo a la jurisdicción que corresponda. Nosotros aquí ahora, en este momento, estamos hablando de las 3 formas de elegir la contratante de la nación. Después vamos a tener un complementario de la provincia para ver cómo se elige. La idea es que ustedes aprendan cómo es el régimen, cómo es de acuerdo al monto y al monto de la contratación y la característica de la contratación, qué metodología corresponde aplicar, y desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista también del proveedor, porque nosotros como proveedores podemos ser asesores de empresas. A eso nos referimos. Y hemos empezado hablando de las atribuciones del Poder Ejecutivo para brindar para contratos del Estado. Después hemos visto por qué era un contrato delegado. Hemos visto distintos tipos de contratos, pero especialmente vamos a enfocarnos a cómo elegimos el co-contratante. De acuerdo al monto de la operación que vamos a hacer, vamos a elegir un sistema de contratación. Y si nos da el tiempo, vamos a hacer una simulación, eso tengo que hablar con la profe Sánchez y Rabini, una simulación de apertura de sobres dentro de la normativa nacional, y donde los alumnos van a poder impugnar así entre ustedes para ver si hemos aprendido esto, para ver cómo serían si, bueno, cuando tengan que asesorar a un cliente o cuando sean funcionarios y, bueno, y ser parte de una comisión adjudicadora, por ejemplo. Así que en la clase que viene nosotros vamos a terminar si no todo sale bien, vamos a definir y vamos a empezar a hablar de causas de impugnaciones, de causas en el cual los análisis de las ofertas para impugnarnos. Y de acuerdo a eso, después podremos seguir con los otros ejemplos prácticos. Agostina Misteta me planteaba que una de las preguntas del formulario, sí, había 2 opciones en la última pregunta y dice que no les permitía, pero el formulario sí tenía marcadas 2 opciones. No sé, debe ser que se le ha equivocado en alguna de las opciones, por eso no le ha salido correcta la respuesta. Sí, ahí a Carla Fasciolo le salió bien. Ahí es la última pregunta, no me acuerdo cuál era la última pregunta. Ya voy a ver si lo puedo compartir al formulario. Era para marcar una, creo, la última. No, no me acuerdo, pero a ver. La última decía, determine cuál de los siguientes sí. Contratos derivan gastos para el Estado. Bien. Y estaban marcadas 2, locación de servicio y contrato de suministro. Así que esa debería ser la respuesta. No era una sola. Claro, esos son 2 gastos que generan sí o sí erogaciones de fondo. Lo acabamos de ver, por eso incluso lo hemos usado de ejemplo. Simplemente para saber que estos contratos de la administración pública, que ya vamos a ver después que está dentro del sector público y tienen normativa del sector público, son los que derivan en erogaciones de los fondos. Solo deja seleccionar una. Bueno, debe ser que hay un problema de diseño en el formulario, pero bueno, a partir de... No, sí tenían las 2 opciones. Chicos, sí, tenemos 63 respuestas, ¿no? Nos estarían faltando alumnos que contesten para la asistencia. Vayan mandando. Bueno, yo vuelvo a repetir. Sí, ¿Profe, el Power de esta clase se va a subir al campus? Ya está. Creo que la profesora Sánchez ya lo subió. No, los 3 que están subidos son los 3 los mismos, digamos, que es de la provincia. No es este. No voy a verificar. O sea, hay uno que dice compras 2 o algo así. Después el otro dice compras y contrataciones 2020. Y el otro dice compras y contrataciones provincia. Pero los 3 son los mismos archivos. Bien, yo lo voy a verificar y le subo. Estoy con mala señal de internet, así que no sé si me está escuchando bien, porque tengo inestable. Se escucha inestable, pero sí se escucha. Seguramente la profe lo que va a subir es el práctico 11, ¿sí? Que es un desarrollo teórico. Todo lo que estamos viendo ahora está puesto en ese archivo,
que, como pueden ver, no hay un desarrollo teórico tanto, ni siquiera los artículos los vemos, pero lo importante es ver en qué jurisdicción vamos a contratar, cuál es la intención de la normativa y cuál cómo vamos a armar el pliego, cómo vamos a hacer nuestra oferta y participar en una compra de esta. ¿Mm? O sea, eso es lo que se evalúa. No sé, ¿hay algún tipo de pregunta que tiene que ver? A ver. No está este último del profesor, no sé. Dice que no está el Power y también le está faltando uno del profesor Albaca seguramente. Bueno, ya seguramente la profe ya lo va a poner. Bueno, ¿hay alguna pregunta directa sobre la normativa? Se entiende que estamos viendo el sector público nacional, se entiende que este régimen de contrataciones es aplicable para todo el sector público previsto en el artículo 8 de la ley, se entiende que el régimen de compra y contrataciones no está en la ley, que es un sistema periférico, se entiende de que el organismo rector es la Oficina Nacional de Contrataciones, se entiende que hay 3 formas para elegir el co-contratante: licitación pública, licitación privada o la compra directa a través de una compulsa de precio, de acuerdo a la importancia de la compra y al monto que vamos a ver la clase que viene. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿Hay algún... ¿Se entiende eso? Se entendió bien, profe, se entendió bien. Bueno. Sí, se entendió, profe. Dale. Bueno, entonces damos por finalizar la reunión y nos vemos el día jueves. Yo voy a subirle el Power que acaba de trabajar el profe, y lo que me están diciendo que falta una de las clases, supuestamente está todo subido, ya voy a verificar y voy a estar subiendo al aula virtual, digamos, los temas que estén faltando. Claro, hoy es jueves, y el martes que viene, ¿qué actividad tienen, profe? El martes que viene supuestamente tenemos una actividad que va a venir el intendente de Yerbabuena y va a haber se va a armar una reunión, una convocatoria, que bueno, tenemos que confirmar todavía de los invitados, por eso que todavía no lo hemos subido, pero en esta semana vamos a estar comunicándoles porque es una reunión importante que nos gustaría que todos participen. Claro. Así que ya vamos a estar informando. ¿Esa reunión va a durar lo mismo que la clase o va a ser como esa vez del intendente, digamos? No, en principio va a ser dentro del horario, desde las 5 hasta las 6. Y si alguno tiene que retirarse antes, no hay problema, los invitamos a que participen porque nos parece que les puede sumar a ustedes, pero la asistencia se va a tomar dentro del horario de clase. Si alguno tuviera otra actividad, no hay problema. Claro, porque a las 7 rendimos, digamos, por eso preguntaba. ¿Rinden otra materia? Sí. Quiebras. Bien, vamos a ver entonces si es que, porque todavía no nos confirmaron el horario, si pudiéramos pasarla para el jueves que viene, les comento. ¿El jueves rinden otra cosa o no? No. Bien, entonces vamos a intentar ver si podemos desplazarla para el jueves a la reunión, porque lo interesante sería que todos estén. Claro, sería mejor, profe. Gracias. Okay. Bien. Bueno, si no hay nada más, damos por finalizada, profe. Sí, profesora, como usted diga. Nos Chao, vemos Manoli. el día jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profes. Hasta luego. Chao, profes.